Buenos días chicos y chicas, bienvenidos a mis estudios de grabación del coronavirus. Hoy vamos con contenido nuevo, que sería el apartado tercero, que os lo comento, serían los campos magnéticos creados por corrientes, la ley de Biot y Savart. Subrayo la palabra creados porque hasta ahora, si os fijáis, nos hemos concentrado, hemos visto ejercicios en los cuales una carga se movía en un campo magnético que ya estaba creado previamente, pero no nos interesábamos en calcularlo, simplemente lo dábamos por hecho que estaba ahí. Ahora lo que vamos a aprender es a calcular el campo magnético que se crea por un cable, un conductor, que es la situación más, digamos, real. Bueno, aquí luego os enseño esta maqueta que he construido. Aquí estamos poniendo a prueba el ingenio. Bueno, vamos a empezar. Vamos a suponer un cable conductor I que lleva intensidad I, aquí en este caso dirigido hacia arriba, y va a crear alrededor de él un campo magnético. Acordaros del experimento que hicimos en el laboratorio, el experimento de Ørsted, en el que se desviaba la brújula. Se desviaba porque había un campo magnético que creaba el cable. ¿Cuál es ese campo magnético? Bueno, pues hay una ley que se llama la ley de Biot-Savart que nos dice que el módulo del campo magnético es nu sub 0i partido por 2pi por r. ¿Qué es cada cosa? Bueno, pues I es la intensidad de corriente, R la distancia a la cual voy a calcular el campo magnético. Fijaros que a más distancia, a más lejos, cuanto más lejos esté del cable, menos será la intensidad de campo magnético. Esto tiene su lógica. Cuanto más cerca, más intensidad del campo magnético. Y un sub 0 es un parámetro que se llama permitividad o permeabilidad magnética del vacío. Nos da una idea más o menos. Aquí en este caso está aplicado al vacío, pero la permeabilidad magnética nos informaría sobre la capacidad magnética de un material. Por ejemplo, sabéis que el hierro que es un material ferromagnético de los que más permeabilidad magnética tiene. Cuanto más alta sea la permeabilidad magnética, pues más capacidad tenemos de transmitir el magnetismo. Más magnetismo tendrá el medio, el material. En el caso del vacío, pues vale este número, 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro partido por amperio, que no se os ocurra aprenderos. Esto es un dato que se os dará cada vez que lo tengáis que usar. Vale, esto hemos hablado del módulo, pero vamos a hablar ahora de la dirección y el sentido. Bueno, para eso he construido aquí una maqueta, que os la voy a enseñar. Yo creo que la veis bien aquí. Y tenemos, bueno, pues que este es el cable. Esta es la flecha que nos indica que la intensidad de corriente va hacia arriba. Y aquí tendríamos que el vector B, este que hemos dicho, está siempre en un plano perpendicular al del cable. Por ejemplo, aquí en este punto trazaríamos un plano que sería el plano del cartón y estaría dentro de este plano. Quedaría por determinar el sentido. El sentido sigue la regla del tornillo o de sacacorchos. Si os fijáis, este cable apunta la dirección de la intensidad apunta hacia arriba y el sentido de B es como si yo tuviera aquí que girar una botella, un tornillo, un sacacorchos, y fijaros que si yo girara en esta dirección, que sería antihoraria, iría hacia arriba. ¿Lo veis? Giraría así. Entonces el sentido de B es siempre aquí tangente a estos círculos. Aquí, por ejemplo, estaría representado por el boli, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también. Si cambio a este lado aquí, siempre es tangente a la trayectoria que veis aquí, a este círculo. Y sigue la regla del tornillo. Es más o menos fácil si habéis comprendido el apartado anterior. Bueno, dejamos aquí la maqueta, luego volvemos a ella otra vez. Vamos a ver ahora cómo se representaría esto en dos dimensiones, un poquito más complicado. Acordaros que lo que hago es usar el convenio de cuando es un puntito, pues el campo magnético iría hacia arriba y cuando es una cruz iría hacia abajo. Este es el caso que hemos visto y este otro, que os lo he dibujado aquí para que veáis un poco cómo sería, pues si el campo magnético va hacia abajo es porque giramos el tornillo, lo giramos hacia la derecha, veis sentido horario, con lo cual aquí tenéis representados los vectores B. Bueno, quedaría por ver qué pasa, qué ocurre, que es el siguiente apartado, cuando en un punto del espacio coinciden varios cables. El delirio. Tenemos varios cables, por lo tanto varios campos magnéticos.
Bueno, pues aquí tenemos una cosa que es, pues ya os suena, el principio de superposición. El principio de superposición nos dice que cuando en un punto de un campo hay varios vectores, se tienen que sumar vectorialmente, es decir, no solo módulos, sino dirección y sentido. Y aquí tenéis un ejemplo que sería el de dos cables que tienen la misma dirección y sentido, la intensidad, ¿vale? Van hacia arriba. Los dos crean en este punto, que he puesto aquí, este punto, los dos crean un campo magnético. Fijaros, B1 iría hacia adentro, B2 sería hacia afuera, ¿vale? Ahora veis la maqueta que he preparado y lo veréis bien. Y si los quiero sumar vectorialmente, pues realmente en este punto tengo que restar sus módulos. B1 menos B2. Puedo restar el mayor del menor. B1 parece un poquito mayor porque está más cerca, aunque esto depende de si los cables llevaban la misma intensidad o no, claro. Vamos a suponer que llevan casi la misma, entonces B1, claro, lógicamente sería mayor que B2, lo resto, y con esto calcularía, fijaros, aplicando esto, la ley de Biot-Savart, calcularía la intensidad magnética, la intensidad del campo magnético resultante total, en el punto este. Aquí tenéis la representación en dos dimensiones. Los dos cables van hacia arriba. En este punto, pues el cable crearía un campo magnético que va en sentido antihorario. En este punto, este cable crearía otro campo magnético que va en sentido antihorario. Y claro, si os fijáis, por efecto de los dos vectores, uno va hacia arriba, uno va hacia abajo, se tienen que restar para calcular su resultante. Yo os he preparado aquí otra maqueta para que veáis este principio de superposición. Voy a desampliar un poco la cámara para que la veáis bien. Bueno, pues aquí tenéis más o menos los dos cables. ¿Veis? Los dos cables se dirigen hacia arriba, la intensidad de corriente. Por lo tanto, los dos tienen sentido antihorario, ¿vale? Los dos campos magnéticos que crean van a tener sentido antihorario. Pero en este punto que tenéis aquí, pues por parte de este cable tendríamos este vector B1. ¿Lo veis? ¿Veis aquí el dibujo en tres dimensiones? B1. Y en este mismo punto, por parte de este cable que hay aquí, pues tendríamos, fijaros en las flechas rojas, el vector B2. Si yo quisiera calcular el campo magnético en este punto, pues tendría que hacer una suma vectorial entre este vector y este vector. Es posible que el campo sea cero. ¿Cómo sería cero el campo en este punto? Bueno, pues la verdad es que aquí habría que tener en cuenta las distancias. Aquí fijaros que aquí hay una distancia diferente a esta. Hay que tener en cuenta las intensidades de las corrientes. Pero si yo me colocara en un punto intermedio de los dos, en esta posición, y los dos hilos llevaran la misma intensidad de corriente, en esta posición el campo es cero. Tal y como está ahora el dibujo, parece que B1 pues podría ser mayor que B2. Bueno, y esto es todo. Con esto pues os recuerdo la ley de Biot y Savart. Vamos a ampliar otra vez para recordarla. Aquí tenéis, la ley es esta, que nos sirve para calcular el campo magnético a una distancia r de un conductor. Este sería su módulo y dirección y sentido es el que hemos explicado. Regla del tornillo. Bueno chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que lo hayáis comprendido y por lo menos que sea un poquito más fácil. Venga, hasta luego.